Muy bien, muchas gracias. A continuación tiene la palabra Óscar Tomás Vegas con importación y exportación de los datos EPANET al entorno GVSIG con el módulo de programación versión 2.1. Cuando quieras. Bueno, sí. Buenas tardes con todos. Primeramente, agradecer a la Asociación GVSIG por darme la oportunidad de participar en estas jornadas. Y bueno, también agradecer a los profesores que tuve en el curso que impartían de Introducción a Scripting, ¿no? Del cual he aprendido bastante y bueno, pienso seguir continuando con mis desarrollos. Vale, el tema que voy a exponer es dos rutinas, que es importar y exportar modelos de datos de EPANET al entorno GVSIG, ¿no? Actualmente vengo haciendo un doctorado en la Universidad Politécnica y bueno, estoy dentro del grupo Redis, del cual estoy aprovechando los conocimientos de los profesores y mis compañeros de grupo. Bueno, como índice de la presentación, primero vamos a ver un poco los antecedentes, qué es lo que ha habido hasta ahora en tema de herramientas o plugin de interactuar EPANET con GVSIG. Vamos a presentar el modelo de datos que se utiliza en EPANET y el modelo de datos propuesto para GVSIG. Y bueno, tendremos los scripts, un poco de estas dos rutinas y su aplicación a 7 casos reales para un poco contrastar lo que se está haciendo, ¿no? Y unas líneas futuras en adelante. Bueno, como antecedentes, le he dividido en 2 partes. La primera de ellas son a base de plugins que se ha utilizado desde GVSIG y otras son herramientas externas, ¿no? Dentro de los plugins pues, que se han desarrollado hasta ahora, tenemos el INPCON y Fonsawa, ¿no? Estas dos utilizan el entorno de GVSIG. Y bueno, la primera de ellas, el INPCON, fue desarrollado por una consultora y se hizo para el entorno 1.11, ¿no? De GVSIG. Ahora mismo esa extensión no se puede utilizar en estas versiones más actuales como es la 2.2 o la 2.1. Y básicamente la tarea que hace este plugin es la de exportar datos, ¿no? Es decir, ya los tiene en datos geométricos y alfanuméricos y los traslada a EPASwing y a EPANET, ¿no? Básicamente ese plugin estuvo desarrollado para saneamiento, ¿no? Pero también hizo unos pequeños códigos para adaptarlo y dejar un fichero INP de EPANET, ¿no? Básicamente este fichero de EPANET solamente deja datos geométricos de la red, más no pasa los datos alfanuméricos. Y el siguiente plugin, que es Fonsawa, se hizo un proyecto de cooperación interuniversitario entre 2 universidades españolas y una de Honduras y básicamente planifica y diseña sistemas de red de abastecimiento de agua y suministro sobre comunidades rurales en el sur de Honduras. Y en el apartado de herramientas externas, pues existen 3. Sonums es una página web donde hay un chico, Barreto, desarrolla a manera de hobby distintas herramientas, ¿no? Sin utilizar ningún SIG, simplemente un entorno de programación y en algunos casos utiliza la librería dinámica de EPANET, ¿no? Y en el caso pues, que nos compete o relacionado al trabajo que se ha hecho, tiene 2 herramientas, ¿no? La EPA2GIS y el SHP2GIS, ¿no? Sus nombres son bastante intuitivos. Es trasladar la información que está en el fichero EPANET al GIS y viceversa, ¿no? En la primera de ellas no está operativo el EPA2GIS, no se puede utilizar. Y en la siguiente sí se puede pasar de shapes
creo que aquí me he equivocado. SHP2 EPA tenía que decir, ¿no? A pasar a un fichero INP. Y el INP Tools, que es de Mac, en el 2014 pues desarrolla una herramienta que básicamente ha estado evolucionando, pasando de sistemas operativos de XP hasta Vista, y luego cambió un poco la manera con Windows 7. Y básicamente es un menú flotante que simplemente funciona si es que al momento de hacer un clic derecho sobre un fichero INP, lo reconoce, sale un menú y tiene un conjunto de herramientas, ¿no? Dentro de ellas se encuentra el INP2, SHP y el SHP2 INP, ¿no? Que es importar y exportar ficheros INP. Y desde el grupo, pues yo en su momento, al comienzo del 2015, desarrollé una herramienta también para hacer esta labor mucho más completa, porque muchas de las anteriores se dejaban muchas cosas en el camino. Y entonces se programó en un lenguaje Visual 6 y se utilizó, más que simplemente eso, no se utilizó las funciones de EPANET para poder cargar la información, porque tiene unas funciones, simplemente se ha leído el código que está en el fichero de texto y se ha volcado a unos saves. Bien, el modelo de datos EPANET-SIG, pues un poco en las sesiones de ayer ya han explicado qué es el software EPANET y de manera un poco resumida, pues su desarrollador es Luis Rosman, que trabajó en la EPA, en la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, y básicamente pues se utiliza para hacer análisis hidráulico y de calidad del agua, ¿no? Y es un software de uso libre, el código también es libre, se puede descargar y hacer cosas con él. Y tiene una caja de herramientas, la Toolkit de EPANET, ¿no? Que es una librería dinámica donde un desarrollador puede personalizar el módulo de cálculo, ¿no? Y tenemos en este modelo de datos de EPANET, en el cuadro que vemos allí, se clasifica, ¿no? Cómo están las secciones que se utilizan, las secciones claves dentro del fichero INP de EPANET. En el cuadro resaltado son básicamente los 6 elementos visibles con que se muestra desde la interfaz de EPANET, y los demás es la parte las secciones también útiles, pero que no son visibles, ¿no? Es prácticamente para configurar el modelo. Y bien, este es el fichero de texto que se puede abrir con un bloc de notas y podemos ver ahí las secciones. Ahí está vacío, simplemente era para mostrar las secciones cómo están, y una especie de campos, como por ejemplo en la sección Junctions tenemos el ID, la elevación, la demanda y la curva de modulación, ¿no? Y este es el modelo de datos que se ha propuesto en el grupo para poder volcar esa información que hay en el fichero INP de EPANET hacia el GIS, ¿no? Los 6 primeros, los que están en la parte superior, son la parte visible que se ve en la interfaz. La siguiente línea de los 6 son también visibles, pero se utilizan básicamente para hacer desarrollos que hacemos, por ejemplo, en el caso de sectorizar una red de abastecimiento, se necesita pues identificar dónde están las válvulas de corte, dónde están los caudalímetros, y nos ayudan con los algoritmos a hacer la sectorización, ¿no? Y también las rutinas de simplificación de redes. Y la parte final son tablas simplemente donde se alojará toda la información de la configuración de la red, ¿no? Donde podemos introducir las leyes de control, si es que las tiene, y las unidades pues, de cálculo con las que se utilizan. Bien, el script
de importar y exportar fichero de EPANET. Básicamente se han desarrollado estos dos diagramas para seguir la forma como se ha trabajado en estas dos rutinas o herramientas que se hizo. En el diagrama de importar fichero YNP de EPANET, pues básicamente es seleccionar un fichero YNP. Tenemos que leer ese fichero con el lenguaje Python y almacenarlo en una estructura temporal. Luego se procede a crear los ficheros shapefile y las tablas DBFs con la librería de GVzip. Y finalmente lo que hacemos es escribir ya toda esa información que estaba en la estructura temporal en esos ficheros. Y finalmente pues mostramos en la TOG de GVzip todas los componentes visibles y también los no visibles de forma agrupada. Y en el diagrama de flujo de exportar el fichero, pues seleccionamos el directorio donde se encuentran estos ficheros y luego hacemos una especie de identificación de que si esos ficheros son los correctos y si es que los campos también son los correctos. De no coincidir con todo eso, pues prácticamente no se hace más, sino que se presenta un mensaje diciendo que no se puede proceder porque ha sido de repente la tabla modificada o eliminada, ¿no? De caso de coincidir, pues lo siguiente es leer la información geométrica y alfanumérica con las herramientas de la librería de GVzip y finalmente pues escribimos un fichero YNP con todo lo que hemos podido leer en esas tablas. Y bien, este es básicamente la figura que quería mostrar que se realizó con estos dos scripts, ¿no? El de importar, donde aquí habíamos cargado un fichero YNP y lo hemos mostrado en el TOG clasificados pues, por un grupo de capas de nudos y otro grupo de capas de líneas, ¿no? Manteniendo siempre la misma filosofía con que trabaja EPANET, ¿no? Algunos otros trabajan, por ejemplo, en el caso de bombas como un punto y válvulas también. Bueno, ¿cómo se ha podido contrastar o bueno, testear estos scripts? Pues se había aplicado a 7 redes. 2 de ellas no son de España, la red de AIFA, que es de Israel, y la red de Vicosa, que es de Brasil. Tenemos las 5 restantes, que son la de Pedreguer, Villena, Teruel, la de Gandía y la de Valencia, ¿no? Y está de una manera clasificada, Pedreguer, que tiene 800, casi 900 elementos, y la de Vicosa, que casi llega a los 20.000, ¿no? Y en los gráficos que vemos allí abajo son los tiempos que se consumen en segundos de estas dos rutinas. El cuadro de la izquierda es para importar, ¿no? Y lo comparo con la librería Shapelib, que es una librería que se puede utilizar y se puede programar de distintos entornos de programación, y la librería de GVzip, ¿no? Como podemos ver allí, la red de Pedreguer, que es la más pequeña, y la red de Vicosa, que es la más grande, vemos allí los tiempos que se consumen entre ambas, utilizando ambas librerías, ¿no? La ventaja de utilizar GVzip pues está en que ya podemos tenerlo todo puesto en el TOG con la simbología que queramos. Y en la parte de exportar pues es muy rápido, no llega ni siquiera al segundo por cualquiera de las dos librerías. Y bueno, esto nos da pie a que podamos seguir avanzando con todo el desarrollo que se tiene pensado. Bien, y en los próximos trabajos pues es crear una extensión, un plugin, cuyo nombre, bueno, ya me he atrevido a ponerle, pero que integre todas las funcionalidades que tiene EPANET y incorporar estas dos que se han desarrollado, ¿no? Luego también es trabajar con bases de datos libres como el Postgre, SQL y SQLite. Y bueno, como se tiene ya hecho herramientas de sectorización y simplificación de manera externa, también tratar de incorporarlas dentro de estos desarrollos futuros. Y finalmente, pues lo que se quiere es, y lo
Y lo bueno de esto es que queremos adaptar los resultados que sacan del análisis hidráulico al GeoBasic, ¿no? Tanto el análisis hidráulico como el de calidad. Y bueno, eso es todo y muchas gracias.